Es que quería pedirle un aumentito. Un aumentito. No, un aumentazo. Es más, esta va a ser de ahora en adelante su nueva oficina. También vamos a darle acciones de la compañía. Señorita Margarita, venga a conocer a su nuevo jefe. Con el plan de ahorro Da Buena Vida, usted recibirá más. Programe sus gastos y participe en sorteos mensuales de dinero en efectivo. Da Buena Vida, la nueva forma de ganar y ahorrar. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Hola, buenas noches, bienvenidos a Foco. Soy Karen Fernández, estoy en compañía de Saúl Hernández y de Alberto Arene. Alberto, esta noche tu invitada es una invitada muy especial, de hecho es una de esas mujeres que nos hacen sentirnos a todos muy orgullosos y orgullosas. Vas a estar hablando con Egli Larreinaga, actriz y directora de teatro de El Salvador. Efectivamente, una mujer fuera de serie. Hoy vamos a hablar del teatro para transformar vidas humanas. Y va a ser una linda entrevista con la fundadora del Teatro del Azoro y también de La Cachada. No se la pierdan. Están en proceso de una campaña para recaudar fondos, ¿no, Alberto? Además, vamos a hablar de ese tema muy importante para gente que se dedica a esta actividad sin recibir recursos y sin que tengan subsidios ni apoyo de nadie. Excelente. Saúl, y en Prisma, ¿qué datos vas a estar compartiendo con nosotros? Contanos un poquito sobre la temática en la que vas a intentar profundizar y explicarnos. Exactamente, Karen y Alberto, estaremos analizando en Prisma, que es nuestro segmento de análisis de datos sobre la balanza comercial en nuestro país. Estaremos también explicando cuál es la estructura de las exportaciones y de las importaciones que tiene en la agenda comercial El Salvador. Y es un tema importante porque nosotros queremos dedicarle tiempo a analizar si el país tiene los recursos suficientes para poder atender el déficit que se produce específicamente de este intercambio que tiene El Salvador con el mundo. Así que no se pierdan ese segmento y mucho más contenido. Exactamente, por ejemplo, en Retratos, más arte en Focos, vamos a estarles presentando también un poco sobre la vida de Claudia Lars, la poetisa salvadoreña. Así es que si ustedes nos quieren acompañar, también pueden acompañarnos con su participación a través de redes sociales y les recordamos que también pueden seguir este programa a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Y Iniciamos. bueno, con eso iniciamos. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Muy buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en el segmento Zoom de este programa Focos. Esta noche vamos a tener una interesante entrevista con una mujer que ha dedicado su vida al teatro. Desde sus estudios de secundaria y bachillerato en el Colegio Jesuita Externado de San José, comenzó a descubrir y practicar las artes escénicas. 20 años después de mucha dedicación y de varios premios en España y El Salvador, nos da mucho gusto recibir esta noche a Egli Larreinaga, directora y maestra de teatro. Muy buenas noches, Egli. Muy bienvenida a este programa. Buenas noches, Alberto. Gracias por la invitación, de verdad. A ti. Bueno, comencemos. Tu vida es una vida muy original, muy compleja. En toda la primera parte de tu niñez y tu adolescencia, como una niña salvadoreña que crece afuera,
y en circunstancias tan difíciles, tú haces del teatro tu vida y tu pasión. Cuéntanos, ¿cómo se dio esto? ¿Cómo fue posible? Pues yo creo que justamente por toda la realidad, digamos, y por la historia que viví, ¿no? Vengo de una familia desestructurada por la guerra, unos padres que estuvieron en ese conflicto, una infancia que se marcó por el abandono, por abuso sexual, y todo ese bagaje, por así decirlo, pues me hizo ser la persona que soy, y desde ese punto, digamos, es que yo parto para hacer las obras de teatro, y desde todo eso que me sucedió, el teatro me permitió, digamos, expresarlo, me permitió sanar muchas cosas sin yo buscarlo, la verdad. Pero yo ahora, pensando en todo lo que estabas diciendo, sí, digamos que considero que el teatro fue un elemento muy importante y que apareció en mi vida y casi que me salvó la vida. Cuando te veo tan normal, tan sonriente, tan segura y además con tantos logros en tu vida, a veces me parece increíble pensar que alguien que ha pasado por todo lo que tú pasaste haya superado tanta adversidad, y nadie se hubiera imaginado que las artes escénicas, que el teatro puede ser un instrumento tan importante de transformación de uno mismo, pero también de los demás. Es que el teatro, yo creo que dentro de las artes tiene, todas las artes, digamos, yo creo que el ser humano nos permite, y es lo que nos hace humanos, nos permite expresar las emociones, porque no somos robots, necesitamos la música para poder estar a veces llorando. Y el teatro, por sus características, que te permite, digamos, meterte en la piel de otras personas a través de un personaje, creo que a veces ese efecto, tanto en los actores como en el público, cuando el público también se ve a través de los actores, nos permite, digamos, entender al ser humano en diferentes emociones, ¿no? Y yo creo que a mí en eso, digamos, agradezco, entre comillas, haber pasado por una serie de situaciones, porque incluso me permite tener un registro emocional amplio, digamos, ¿no? Como si fuera un teclado, que tengo bastantes notas, que bueno, que hay que sacar lo bueno de las experiencias, y yo creo que en ese sentido, pues... Y comprender entonces mejor la vida, la tragedia, el dolor, la alegría, y penetrar entonces en estos sentimientos de la gente a veces escondidos, ¿verdad? Pero hablando de una vida original, tus padres fueron muy particulares, me contabas cómo se habían conocido. Tu papá fue seminarista, jesuita, y le quedaba un año para ser ordenado sacerdote. Tu mamá estuvo 15 años en la congregación paulina, y entiendo que le faltó también muy poco para ordenarse de monja. Se conocieron, se enamoraron y se casaron. Y ellos quisieron cambiar el mundo vinculándose a las organizaciones, a una de las organizaciones guerrilleras de entonces, pero tú has querido cambiar el mundo de otra manera, a través del teatro, como un instrumento de transformación, como una herramienta de transformación y de acción social. Justamente yo creo que esa herencia, digamos, de mis padres, yo sí les creo, digamos, que ellos hicieron todo esto y sacrificaron incluso sus vidas por intentar dejarme, como me han dicho ellos, un mejor país, ¿no? Y en ese sentido, mi madre, sobre todo mi madre, que fue la que estuvo más presente en mi vida, sí me enseñó a hacer algo por los demás, a pensar en el otro. Y quizás la guerra, digamos, a mí me dejó muchas huellas, y no creo en esa lucha de las armas. O sea, no creo en ese conflicto armado, o creo que daña mucho a un país y daña mucho a un pueblo. Pero sí me heredaron, digamos, para mí el teatro es como mi arma, por así decirlo, ¿no? Sí me heredaron de que a través de lo que yo sé hacer, que es eso, que es lo que yo puedo expresarme al mundo, pues intentar hacer algo. Yo quisiera cambiarlo, el mundo,
pero al menos mi entorno cercano, que lo puedo controlar, sí viene de ahí, sí viene de esa herencia, digamos. Tú te fuiste a España, estuviste viviendo, trabajando, estudiando durante 7 años y lograste muchos premios en España, en Latinoamérica y también en El Salvador. Tienes un premio en Madrid en el 2009, un premio como la mejor actriz en el Ayuntamiento de Aldea del Fresno. Hay un premio en el 2010 en Argentina como mejor actriz del Festival Iberoamericano del Mar de Plata y otro premio en Madrid en el 2010 de 100 Latinos Madrid en Casa de América por el trabajo social realizado. Y finalmente en el 2016, en un acto en que yo estuve presente, la Fundación Poma te otorgó el premio Ovación. O sea que has tenido reconocimientos diversos y no solamente en tu país, pero a nivel internacional, donde además se compite, ¿verdad?, con compañías de teatro muy importantes. Después de trabajar y estudiar 7 años en España, regresas a tu país en el 2011. Fundas 2 compañías de teatro. El Teatro del Azoro, que diriges y donde además actúas, que ha llevado el arte teatral a cárceles, a plazas, a comunidades. Y también fundas el grupo La Cachada Teatro, que diriges, integrado por mujeres del sector informal, vendedoras del mercado, trabajadoras domésticas, gente de origen muy humilde. Quisiera que comenzáramos hablando del Teatro del Azoro, un nombre escogido por ti, entiendo, o no sé si por el grupo, sí, pero que bueno, tiene una acepciones, es perturbar, ajolotar, que es muy salvadoreño, sonrojar, es decir, provocar. Cuéntanos por qué le pusieron eso y a quién pretenden ajolotar y sonrojar. Pues el Azoro, digamos, somos un grupo de actrices profesionales y sobre todo amigas y cómplices que justamente tenemos una visión del teatro muy similar, que el teatro tiene que provocar y que el teatro tiene que generar cosas, que la gente tiene que entrar de un modo y salir de otro, que es mejor saber a no saber y que ante la oscuridad pues dar un poco de luz. Entonces, nosotras esa palabra la utilizábamos mucho en un grupo de amigos. Ay, qué azoro tengo, sí, estás azorada, ay, no, bueno, de un gran azoro. Entonces empezamos a ver, está dentro del mundo, está el Teatro de los Andes, Teatro del Oprimido, que lo inventó Boal, Teatro de la Muerte de Tadeusz Kantor, entonces dijimos en El Salvador con este gran azoro, Teatro del Azoro. Muy original, muy, muy bonito. Cuéntame, ¿qué han hecho en el teatro? ¿Qué obras han organizado, representado? Teatro del Azoro, digamos, tiene una metodología casi antropológica porque hacemos un trabajo de campo, vamos a los lugares que nos interesan trabajar. A partir de ese trabajo de campo, de estar en el lugar, de incluso hablar con los personajes que luego vamos a representar, nos vamos al espacio escénico donde todo ese material lo trasladamos a escena y luego posteriormente la puesta y el montaje. Escriben un guión. Se va creando el guión a raíz de todo este proceso, ¿no? El final es el resultado, es el montaje ya con un guión que se va armando, ¿no? Según se va haciendo. Cuéntanos de los principales que han hecho. La principal obra que es muy conocida, que se dio a conocer el Teatro del Azoro, se llama Los Más Solos y está basada en una investigación que hicimos en el ala penitenciaria del Hospital Psiquiátrico aquí en Soyapango, a raíz de una crónica que vimos que publicó El Faro. Y entonces estuvimos yendo durante 6 meses a hablar con enfermos mentales y de ahí sacamos 4 personajes. De hecho, mi personaje se llama Cerebro. Fue la primera vez que yo hablé con mi personaje. O sea, siempre, ¿no? Está el guión, como actor, como actriz te lo aprendes, no sé qué, y vas creando, pero yo hablé con él, yo le pregunté cosas, le hablé de la infancia, le hablé de todo. Y con esta obra causó mucho impacto aquí en El Salvador, la hemos presentado para más de 10.000 personas y nos hemos presentado también fuera, hemos estado en España, hemos estado en Miami, hemos estado en Bolivia, Argentina. Es decir, ustedes fueron al encuentro de lo que
normalmente se conoce como los locos. Los loquitos. Nosotros llamamos los loquitos. Los loquitos. Ajá, sí, la sí. gente más olvidada. Sí, de hecho, de ahí viene el nombre un poco, los más solos, porque de hecho como ellos han cometido delito, entonces muchas veces sus propios familiares también los dejan en el abandono. Sin embargo, lo que descubrimos cuando fuimos ahí es que la guerra estaba muy presente. De hecho, uno de los personajes, que es Choreja, él fue soldado, lo reclutaron a la fuerza cuando tenía 12 años. Cerebro, que es mi personaje, dice él que trabajó para la inteligencia del Estado. Y Levi también dice haber estado de niño, que lo agarró la guerrilla. Y la guerra estaba súper presente en el psiquiátrico. Y se acusaban uno, mire, mató a no sé quién, el otro, y ahí te iban acusando. Y vivían con ese tormento de estar en un mismo lugar de bandos diferentes. Era bien fuerte, la verdad. Pero bueno, los locos o los enfermos mentales, aunque no hayan cometido actos y no estén en prisión, también son parte de los condenados de la tierra, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué otra obra han realizado? Hemos hecho varias, de las más importantes, la siguiente fue Made in El Salvador, que también parte de un año que estuvimos yendo a Santo Tomás con mujeres que bordan en sus casas para grandes maquileras, sobre todo que se venden en Europa y Estados Unidos, y pues son súper explotadísimas, les pagan $1.50. Y $1.50 al día. Sí, $1.50 o $2, por ahí cuando tiene mucha complicación, y los vestidos se venden entre $100 y $80 por ser hechos a mano, ¿no? Handmade. Entonces, cuando nosotras estuvimos yendo a sus casas, estuvimos yendo a entrevistarlas, y a partir de ahí hicimos esta obra que se llama Made in El Salvador, que la hemos presentado también ya bastante. Dime, ¿todas estas obras están en YouTube? ¿Hay alguna manera de verlas? Las obras completas no, porque el teatro, su naturaleza no es tanto para verlo en video, pero sí hay bastante información, teaser, digamos, tráiler de la obra, sí, de todas las obras nuestras. Y entrevistas y cosas cuando hemos estado fuera también están en YouTube, se puede buscar. Bueno, y además fundaste La Cachada Teatro y de alguna manera tal vez eres más conocida ya en El Salvador y a nivel internacional por este grupo increíble, este grupo maravilloso que diriges y donde nunca pensaste que hubiera sido posible organizar un grupo de teatro con vendedoras de los mercados, con vendedoras ambulantes, con trabajadoras domésticas. Cuéntanos, de manera introductoria antes de ir al corte. Sí, la verdad que yo nunca me imaginé esto, ¿no? La Cachada surgió a raíz de que yo vuelvo. Yo trabajaba en Madrid con un grupo de mujeres migrantes, y cuando yo vuelvo a El Salvador leo un libro que se llama Las mujeres que nadie amó, donde cuenta 8 historias de mujeres de mexicanos, y la verdad que me sorprendió muchísimo. Este libro fue publicado por CINDE, y en CINDE se reunían unas mujeres a dejar a sus hijos para irse a vender y que no anduvieran con los niños vendiendo. Llego a CINDE a ofrecer un taller, que de hecho la promotora social le dijo un taller de autoestima, porque si hubiera dicho teatro no hubiera ido ni Cristo. Pero entiendo que ellas era una especie de guardería donde ellas llevaban a sus niños. Sí, porque CINDE Funciona es una ONG que tiene, entre otros programas, unas guarderías para que las madres, las mujeres, sobre todo trabaja con vendedoras del mercado, de las calles, no anden a los bebés durante las ventas, sino que los dejen ahí, tengan un lugar y pagan simbólicamente o incluso haciendo limpieza. También Entonces, hacen tú trueques. propusiste un taller de teatro. Y de hecho me dijeron, lo vemos complicado porque el problema es que como ellas tienen una economía diaria, si no venden, no comen, así de tajante. Entonces ofrecerles un taller que no es un taller de costura o de cocina, que ellas van a aprender a hacer otra cosa, sino que es un taller de teatro. Pero bueno, inténtalo, te damos el espacio, y ahí empecé yo a sembrar la semilla de que el teatro igual no les iba a poder generar dinero, pero que quizás se iban a sentir mejor y que lo probaran. Nos vas a seguir contando sobre cómo las reclutaste cuando regresemos de este corte comercial. No nos cambies. El Salvador puede estar muy orgulloso de haber sido el único país de América Latina que consiguió reducir la mortalidad materna en 3/4
Sin embargo, también es el único país en que las mujeres siguen muriéndose de embarazo ectópico debido a la ley restrictiva sobre aborto que el país continúa teniendo. Necesitamos la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. Estamos conversando con Egli Larreinaga, actriz, directora, profesora de teatro, con una vida extraordinaria en los últimos 20 años, pero con un antecedente que nos lleva a pensar que los imposibles son posibles y que efectivamente el teatro es un instrumento de toma de conciencia y de transformación de la gente. Estábamos conversando cuando fuimos al corte precisamente de La Cachada Teatro, de cómo Egli fue al encuentro de vendedoras del mercado, de trabajadoras domésticas, para conformar un grupo que ella misma nunca se imaginó que sería posible involucrarlas en esta actividad. Sí, yo cuando llegué a hablarles a ellas se me quedaban viendo así bien serias, ¿no? Porque yo cuando les dije, miren, yo creo que sus historias son importantes, que sus historias son... Bueno, yo alucinaba, la verdad, cuando me contaban y iba conociendo más a El Salvador a través de oírla, entendía más cosas, incluso de por qué a veces estamos como estamos. Y yo les decía, les animaba, vean, no quieren hacer una obra sobre esto, yo creo que es buena idea, no tenemos dinero, yo no tengo dinero, ustedes menos que yo, lo único que tenemos y poco es tiempo. Entonces, invirtamos este tiempo para hacer un producto, digamos, que sería una obra, y vemos qué pasa. Yo creo que puede funcionar. Y me veían así como, pero en nuestras historias, me dicen, nuestras vidas, ni bonitas que fueran, si son todas tristes, ¿a quién les van a gustar? Pero lo que sí para ellas fue ese espacio, fue haciéndose cada vez más importante en sus vidas. Esa tarde, esas 2 horas, ellas mismas decían, vamos y salimos diferente. Los hijos me decían, mire, qué bien, porque ya no nos pegan tanto. Después de que viene de teatro, que sigan haciendo teatro, porque había a veces mucho estrés. Cada vez había un problema, en cada vez que nos reuníamos era un problema. Había, como se turnaban, yo a veces las molestaba, les decía que ustedes se turnan, porque un ensayo de La Cachada podía lucir así fácilmente. ¿Aló? ¿De verdad? ¿Y hubo una balacera? Sí, ya voy. Sí, estoy ensayando aquí, pero ya. Vaya, entonces no, que no vayan a salir de la casa. Y entonces, ay, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Y qué le pasó, Ruth? No, es que sigue la policía. Ay, bueno, pero seguimos ensayando. No, démosle. Ese compromiso a mí me hizo estar ahí siempre. O sea, ya llevamos 6 años y es la primera vez que estamos en este proceso de campaña de recaudación, pero empezamos 2 horas a la semana. 2 horas a la semana, y los primeros años, que fueron como los 2 primeros años, con todos los niños, porque no tenían a nadie con quien dejarlo, a nadie, ni una persona. Entonces a veces llegaban todos los niños y era un poco complicado porque era un salón improvisado en el que nosotras ensayábamos, no era un espacio de madera, era un saloncito muy pequeño en mexicano con muchísimo calor. Entonces así se inició La Cachada. Digamos. Yo vi un borrador de una película, nos invitó André Gutfreund, y vi tomas donde en algún momento, hablando de su experiencia, ellas se quebraron, por ejemplo, sobre todo el tema de la violencia doméstica, el tratamiento de sus propios hijos, cómo a veces con tanta tensión, con tantos problemas, ellas fueron muy represivas, y cómo el teatro tomaron conciencia de esto y cambiaron. Y así en otras experiencias donde ellas se fueron abriendo en sus relaciones, en sus vidas amorosas, etcétera. Cuéntanos un poco. Sí, de hecho ese documental que se estaba haciendo sobre La Cachada refleja muy bien el cambio, el proceso de transformación
que sobre todo se da con la segunda obra. Nosotras hemos hecho 2 obras, Algún Día, que es más corta, habla más de la cotidianidad de cada una de ellas, y la segunda obra, que es Si vos no hubieras nacido, que habla de su maternidad, por eso ese fue el clic que les hizo, y surgió a raíz de que una de ellas salió embarazada, estando ya en el grupo, que fue una crisis muy fuerte. Entonces, esta segunda obra, yo nunca hubiera hecho un tema de maternidad. A mí como artista nunca me hubiera llamado, no me hubiera llamado la atención, no soy mamá todavía. Entonces, cuando surge este problema y empiezan a contar sobre su maternidad, cómo fueron criadas ellas, cómo nacieron ellas, de dónde venían y cómo ellas estaban repitiendo exactamente lo mismo, ahí fue que surgió la necesidad y yo les planteé, miren, no quieren que hagamos una obra sobre esto. Lo que pasa es que yo no me imaginé que iba a ser tan complejo. Tardamos 3 años. En ese proceso de la obra, ellas se dan cuenta de cómo ellas repiten un ciclo de violencia. Una de ellas confiesa por primera vez que su hija es fruto de una violación. Nos lo confiesa al grupo, se lo dice a la hija, le pide perdón a la hija. Fue un proceso muy intenso, muy vital, que la película por eso lo refleja muy bien, porque habían sesiones en las que a mí me daba un poco de miedo. Yo no soy terapeuta, ¿no? Yo hago teatro y lo único que hice fue darles como mucho amor, cuidarlas. En una ocasión sí hablé con una amiga psicóloga porque sentí que era un terreno, sobre todo en el tema de violación, ¿no? Porque abrí una herida muy, muy profunda. Entonces ahí sí me apuré un poco, pero todo lo contrario, hubo como mucho cuidado, mucha paciencia. Por eso respeté el proceso. No dije, hay que respetar. Yo quería estrenar en menos tiempo, pero era imposible. Esta experiencia humana en el escenario, en los ensayos, ha transformado la vida de estas mujeres de diferentes maneras. Aún en términos de, entiendo yo que ahora ya no todas se ganan la vida vendiendo en el mercado. Entiendo que ahora ya ganan más de $5 por día, que a puras penas lograban ganar y no siempre. Así que esto es muy interesante y esta es la oportunidad entonces para que oigamos a esas mujeres que nos cuenten ellas mismas su experiencia en el teatro. Y vamos a ver entonces el video que La Cachada preparó para esta iniciativa de recolección de fondos. La palabra teatro para mí era algo que, o sea, no la conocía. Es más, ir a ver una obra de teatro igual. Nunca había entrado a un teatro, nunca. Nosotras somos 5 mujeres que vendemos en los mercados y en las calles de San Salvador. Pensábamos que solo para eso servíamos, para vender y para criar a nuestros hijos. Vivíamos el día a día, resignadas a que esa iba a ser nuestra vida, frustradas, amargadas, sin metas, sin sueños. Pero un día llegó Eglo y nos propuso una locura. Y yo les dije que si querían hacer una obra de teatro de sus vidas, porque yo pensaba que al hablar de ellas era hablar de muchas mujeres del Salvador. Yo dije, actrices nosotras. Esa mujer está loca. ¿Y a quién le va a interesar nuestra vida, si ni bonitas que son? Y lo sorprendente fue que me dijeron que sí. Entonces formamos una compañía a la que pusimos por nombre La Cachada Teatro. Después de varios meses de ensayo, momentos duros, nervios, hicimos nuestra primera obra, contando nuestras vidas. A las personas les gustó y nos fue bien. Y nos aplaudían y lloraban y nos abrazaban. Nunca nos habían abrazado. Nosotras estábamos bien emocionadas. Y entonces decidimos hacer una segunda obra. Fue un proceso largo de 3 años, pero esta obra nos ha marcado porque es la que nos ha llevado a romper los círculos de violencia con nuestras familias. En nuestras obras hablamos de la pobreza, de la maternidad, de los embarazos adolescentes y de los diferentes tipos de violencia que vivimos las mujeres en este país. Esta experiencia de La Cachada no solo ha significado un cambio para ellas o para la vida de sus hijos, sino que también aquí en El Salvador ha causado un gran impacto,
nos hemos presentado en teatros profesionales, en escuelas, en universidades, en plazas, hasta en cárceles nos hemos presentado. Hemos ido a la radio, a la televisión, hemos salido en los periódicos y hasta un documental están haciendo de nosotras. Todos estos 6 años que llevamos caminando, lo hemos hecho con nuestros propios recursos, con nuestros propios esfuerzos, tiempo. Nunca hemos contado aquí en El Salvador con un financiamiento estable. Hacer teatro en El Salvador cuesta, es bien difícil, más para nosotras. Queremos seguir, pero sin tu ayuda no lo podemos lograr. Con este dinero queremos hacer 3 cosas. Queremos hacer una gira de presentaciones de nuestra segunda obra en comunidades como las nuestras, que no tienen acceso al teatro. Queremos hacer nuestra tercera obra, que tratará sobre los abusos sexuales y en la que también hablaremos sobre nuestras propias experiencias. Y queremos replicar todo lo que hemos aprendido con un grupo de mujeres del mercado, llevarles un taller por 1 año. Queremos que ellas también tengan una oportunidad para salir adelante. Yo admiro a las mujeres de La Cachada por el compromiso que han tenido, por la valentía de contar sus historias personales. No es fácil subirse a un escenario y exponer los secretos de la familia, los traumas, los complejos, y ellas lo han hecho porque creen que tiene sentido contarlo en El Salvador. Las mujeres de La Cachada Teatro le han dado una lección al teatro salvadoreño y lo han hecho contra viento y marea. Es que a mí el teatro me ha dado la posibilidad de soñar. Me ha enseñado que soy una mujer que puedo dar mucho. No solo soy una vendedora, puedo hacer muchas cosas más. El teatro me enseñó a ser libre. Hemos pasado tantas cosas bonitas. A mí me ha ayudado el teatro personalmente en mi vida, el trato con mis hijos, económicamente, o sea, en todo. El principal sueño de La Cachada es seguir adelante, crecer, seguir creciendo, no ponernos límites, saber que podemos soñar, que tenemos derecho a soñar también y que podemos alcanzar lo que nos propongamos. El teatro es la cachada de nuestras vidas. Hemos llegado hasta aquí y no queremos parar. Ayúdanos a llegar más lejos. Bueno, esta es una oportunidad, Egli, para que nos cuentes de esta iniciativa, el llamado crowdfunding, la campaña de recolección de fondos, donde hay un esfuerzo, entiendo que es la primera vez que se hace un esfuerzo de esta naturaleza. Ustedes han trabajado ad honorem a través de tantos años, le han dedicado sus esfuerzos, su vida, sin obtener fondos, y no hay nadie que las financie. Entonces, me parece muy importante esta iniciativa y quiero que nos cuentes un poco y vamos a hacer referencia precisamente de cómo se puede contribuir. Pues sí, como dices tú, esta es la primera vez que nos animamos a hacer un reto alto, porque es una meta alta, precisamente porque queremos tener un impacto fuerte. Yo siempre digo que lo más difícil ya está hecho. Ya está hecho unas obras de teatro que causan un impacto, que el público se conmueve. Ya está el grupo formado, que es lo más difícil, es un grupo que se consolida, que nunca habían ido al teatro en su vida, eso ya está hecho. Y en este sentido necesitamos ahora sí un apoyo, necesitamos que se sumen más manos o más personas a este proyecto. Desgraciadamente aquí no se cuenta con ningún apoyo institucional. La Cachada en otros países, con todo el impacto mediático que ha tenido, que hasta la BBC nos ha entrevistado, en otros países tuviera ya subvenciones, pero aquí no tenemos. Entonces tenemos que, yo creo que pedirle a la sociedad civil, a nosotros mismos, ¿verdad?, empujar esta carreta pesada y que nos ayuden. Entonces la idea es una plataforma que está en internet que permite, digamos, que la gente pueda acceder y pueda donar desde sus posibilidades de lo que este proyecto cree que vale. En la web tenemos Generosity Cachada, Generosity con Y, Cachada. En Facebook, La Cachada Teatro, y en la cuenta del Banco de América Central, cuenta Asociación Cultural Azoro, con Z. Bien, ¿para qué van a servir estos fondos? ¿Qué van a hacer con ellos? Pues estos fondos queremos hacer primero 3 cosas importantes. Una de ellas es hacer una gira de la segunda obra de Si vos no hubieras nacido en comunidades que no tienen acceso al teatro.
queremos también hacer una réplica, crear un taller donde las mismas integrantes de La Cachada reproduzcan su experiencia con otras mujeres, que ya hemos iniciado algo en el mercado de San Jacinto el año pasado, pero lo tuvimos que suspender por lo mismo. Y lo otro que queremos es iniciar una tercera obra que hable sobre los abusos sexuales, que es un tema que también descubrimos en la primera obra, que a todas las integrantes del grupo nos había pasado, y que en El Salvador es un tema que definitivamente hay que ponerlo sobre la mesa. Entonces queremos abordarlo a través de una obra de teatro. Y luego también parte de esos fondos, alguna parte va a ir destinada a una gira que vamos a realizar este año en España, en 4 festivales internacionales que El Salvador va a representarse a través de La Cachada en España. Y no por la Nota Roja, sino por un grupo de teatro que ha salido del fango y que ahora está haciendo algo increíble, la verdad. Caramba. Que entiendo yo que hay una película avanzada. A mí me tocó, fui muy privilegiado con mi esposa, tuvimos la oportunidad de ver un primer adelanto. Entiendo yo que están en un proceso de edición y que saldrá en algunos meses. También ellos necesitan recursos para poderla concluir, pero cuéntanos un poco. Sí, esta es una película que está haciendo una cineasta española que se llama Marlene Viñayo, y Marlene se interesó muchísimo por La Cachada, le parecía fascinante, ella nunca había estado en El Salvador y le parecía fascinante ver a este grupo de mujeres cómo con esas vicisitudes de pronto hacían esto, ¿no? Y me pidió que si podía ir a algunos ensayos, y entonces fue a unos ensayos. Al principio no querían las mujeres de La Cachada porque se hablaban de cosas muy íntimas, pero Marlene fue tan buena que se fue ganando poquito a poco terreno. Y bueno, y ahora la Marlene las ha logrado grabar en sus casas, y las ha grabado durante 3 años, que ya el último año ya era Marlene. Aquí salía la cámara de pronto. Y la verdad que yo tuve la oportunidad también de ver el primer corte y refleja muy bien muchos momentos. Ella me dice, tengo material, bueno, ella tiene hasta grabada a la propia reina de España, que fue a un ensayo de La Cachada. ¿En España o acá? Aquí. Ajá. Que ella intentó meterlo, pero no pudo, no cabía, pues, no, o sea, era de la nada. Pero sí, o sea, grabó todo, tiene todo de La Cachada. Y hay que pedirle a la reina que contribuya, a la Vamos recolección a de mandar el video. fondos, haciendo un llamado en España. Pero vamos a hablar de eso. Sí, es cierto. No, además fue increíble porque hicieron todo un acto protocolario. Yo no podía estar ese día porque tenía función, y entonces las preparamos, ¿no? Y ensayamos. Entonces yo lo vi en el video que Marlene había grabado. Entonces era muy gracioso porque veías a ellas que estaban como con los delantales haciendo ademanes, diciendo, bueno, pues bienvenida reina, no sé qué, porque estaban preparándolo, ellas ensayando. Y entonces en un momento Marlene les pregunta, mire, ¿y cómo cree que es una reina? Bueno, dice una de ellas, yo me imagino una reina así, ¿no? Como reina, pues, como con su... Con corona. Con corona, y que va a llegar con diamantes y todo, no sé, una reina. Y entonces nos reímos un poco y le pregunta a Marlene, ¿y qué cree que hace una reina ahora? Pues en pleno siglo así que estamos, dice una, pues yo creo que eso, ¿no? Viajar, andar paseando, conociendo gente. Se abre el plano. Y entonces dice, ahí entra una corriendo y dice, ahí viene la reina, viene la reina. Y entonces se abre todo y está un montón de paparazzi que vienen detrás, ¿no? Fotografiando a La Cachada. Y se suponía que yo les tenía que haber dicho que no le podían pedir foto, pero se me olvidó. Entonces rompieron el protocolo y les pidieron foto a la reina, y la reina le gustó mucho La Cachada, y entonces mi mamá, que está en España viviendo, me dice, mira, están saliendo en televisión española La Cachada. Caramba. Con la reina. Maravilloso, se nos ha acabado el tiempo, pero espero que tú y el grupo de La Cachada en algún momento estén en este programa cuando se anuncie precisamente la película. No sé cuándo va a ser, sí. si va a ser al final del año. Ojalá. Pero esperamos verte nuevamente muy pronto acá, y ha sido un gusto tenerte en Focos esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Bueno, amigos televidentes, esta ha sido una entrevista muy interesante. Qué mejor manera de darle la bienvenida a la Semana Santa. Muy buenas noches, y esperamos el próximo segmento Prima.
con todas tus recargas y sin ninguna suscripción. WhatsAppea y habla gratis con tu persona favorita, para que le puedas llamar desde tu Claro prepago y que te llame ilimitado. Registra gratis a tu persona favorita enviando PF seguido de su número al 4777. ¡Claro que sí! Buenas noches, hoy en Prisma hablaremos sobre la evolución de la balanza comercial y qué tanto depende El Salvador del mercado internacional para su crecimiento económico. ¿Qué es la balanza comercial? La balanza comercial es el saldo de restar el total de las exportaciones y el total de importaciones que se produjeron durante todo un año. Este saldo puede ser positivo, negativo o equilibrado. Cuando el saldo es positivo, se habla de superávit comercial, lo que significa que se registran más exportaciones que importaciones. Es decir, hay altos niveles de producción y mayores ingresos por venta de productos hacia el exterior, al tiempo que disminuye la compra de bienes de afuera para el desarrollo de las industrias locales. En cambio, cuando el saldo es negativo, hablamos de un déficit comercial, porque la balanza muestra que hay más importaciones que exportaciones, es decir, se compran más bienes del extranjero no solo como productos de consumo final, sino también como insumos y materia prima. Por su parte, existe un comercio equilibrado cuando la diferencia entre los saldos de importaciones y exportaciones resulta cero. Pero, ¿cuál es la situación de El Salvador? Históricamente, El Salvador ha mantenido una balanza comercial con saldos negativos. En los últimos 25 años, las importaciones casi siempre han doblado el monto de las exportaciones. Sin embargo, la brecha entre las importaciones y las exportaciones se ha venido reduciendo desde el 2014, cuando la balanza comercial se ubicó en 5.240 millones de dólares. Mientras que en 2016, según datos del Banco Central de Reserva, la balanza comercial fue de 4.519 millones de dólares, 8.3% menos respecto al 2015. Esa reducción fue consecuencia de la baja en los precios del petróleo y sus derivados, que están entre los principales productos de importación de El Salvador. En cuanto a cómo se está comportando el 2017, el Banco Central de Reserva señala que en enero y febrero las exportaciones sumaron 863 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 5.9% respecto al 2016, con una tendencia positiva. Pero, ¿qué es lo que importamos y exportamos en El Salvador? Según datos recientes del Banco Central de Reserva publicados a principios de abril, los productos de exportación de mayor demanda son la ropa interior, las prendas y los complementos de vestir, así como la azúcar refinada y sin refinar, productos plásticos, alimentos y papel higiénico. Los principales destinos de esos productos son los Estados Unidos, Honduras y Guatemala. Mientras que en las importaciones los productos son en su mayoría bienes de consumo y materias primas, y maquinaria e infraestructura, que provienen principalmente de Estados Unidos, Guatemala, China y México. Gracias a estos ingresos provenientes de las remesas que llegan a El Salvador, es posible atender el déficit comercial que se registra en la balanza de El Salvador año tras año. Los números son relevantes. Mientras que las importaciones representan el 37% del Producto Interno Bruto, con un monto cercano a los 9.900 millones de dólares, las exportaciones representan tan solo el 19%, con un ingreso de 5.335 millones de dólares. Esto ha sido todo por Prisma. Al regresar, tenemos una entrevista en Matices para analizar la situación del pago de pensiones en El Salvador. Ya volvemos. Es que quería pedirle un aumentito. ¿Un aumentito? No, un aumentazo. Es más, esta va a ser de ahora en adelante su nueva oficina. También vamos a darle acciones de la compañía. Señorita Margarita, venga a conocer a su nuevo jefe. Con el plan de ahorro Da Buena Vida, usted recibirá más. Programe sus gastos y participe en sorteos mensuales de dinero en efectivo. Da Buena Vida, la nueva forma de ganar y ahorrar. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Matices, el segmento de entrevista política aquí en Focos. Esta noche el tema que queremos poner sobre la mesa es el impago y la falta de acuerdos de las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa.
Saúl, esta ha sido una semana muy particular para las finanzas públicas de El Salvador. Hay que tener en cuenta, antes de iniciar con esta entrevista, que a principios de esta semana, la primera semana de abril, el Ministerio de Hacienda publicó un comunicado en el que hacía un llamado urgente a la Asamblea Legislativa para que le aprobara la emisión de bonos que le permitiera pagar y cumplir con sus responsabilidades con el sistema de pensiones y también con el apoyo que da al Instituto de Pensionados de la Fuerza Armada. Efectivamente, Karen, buenas noches. Buenas noches también a ustedes que nos sintonizan domingo tras domingo en Matices. Efectivamente, también ha sido convulsionada en el momento en que los partidos políticos no han logrado llegar a acuerdos para emitir nueva deuda para que el gobierno pueda pagar con estos compromisos previsionales. Son temas que estaremos abordando en esta mesa de discusión, el origen mismo de la deuda de pensiones y también la necesidad de llegar a acuerdos entre los partidos políticos para poder cumplir con estos compromisos con los trabajadores, Karen. Exactamente. Bueno, y queremos presentarles a nuestro invitado. Esta noche nos acompaña en la mesa de Matices Jorge Villacorta. Jorge Villacorta es un político salvadoreño, además hay que decir que fue diputado de la Asamblea Legislativa durante 15 años, 5 periodos, de 1991 a 2006. Y también fue diputado del Parlamento Centroamericano, el Parlacen, y miembro de Cambio Democrático. Jorge, bienvenido esta noche a Matices. Muy buenas noches a los amigos televidentes que ven este programa. Y bueno, es un privilegio y un gusto que dos jóvenes, Karen, Saúl, lo entrevisten a uno. Es estimulante ver la participación de esta nueva generación, principalmente en el tema político. Muchísimas gracias, don Jorge, por aceptar esta invitación a Matices. Y ya ha dicho Karen parte de su historial como político en El Salvador, pero también es importante destacar que usted formó parte de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa y estuvo en momentos claves de la discusión que estaremos abordando esta noche. Por un lado, la reforma al sistema de pensiones privado, al que se trasladó en el año de 1998, y también la misma creación del fideicomiso de obligaciones previsionales en el año 2006 como una salida para poder atender estos compromisos. Hay preguntas que hacerle en esta materia. Bien, empezamos un poco por analizar la situación actual para, como ya lo decía Saúl, luego ir avanzando a los orígenes también y lo que está en el fondo y lo que se mantiene, que es la falta de diálogo. Exactamente. El gobierno de El Salvador se ha declarado en impago ya. Y una de las principales críticas de la fracción de diputados de Arena es que el Ejecutivo no contempló el gasto de manera adecuada en el presupuesto que fue aprobado, de hecho, este año, en 2017. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación? Y sumo una pregunta. Si a usted le parece que la única solución es que el partido de derecha, Arena, apruebe la solicitud de emisión de bonos que está solicitando el gobierno y su Ministerio de Hacienda. Frente a la pregunta, definitivamente no. No es cierto que esa sea la única salida. Esa es una salida. Por cierto, que el gobierno sabía de antemano que esos votos para tener 57 de parte de Arena no los iba a tener. Nunca. Ni de aquí en adelante, si no cambian las circunstancias, no los va a tener. Entonces, partiendo de eso, sabiendo eso, si el político que administra el Estado es responsable, pues hombre, toma otras medidas. Claro, la idea electorera es decir, no pongamos una cosa que ya sabemos que no nos van a dar los votos, vamos a llegar al último día y ahí simplemente decimos que el impago es culpa de Arena y entonces que pague los costos políticos. El problema es que eso es como que usted diga, bueno, mire, el timonel del barco se va a equivocar y yo simplemente, no importa, pero si tú estás en el mismo barco y te vas a hundir con él, sí, pero no importa, yo le eché la culpa a este. Ahora, el barco se va a hundir al paso que vamos, cada vez más, simplemente por una irresponsabilidad de ambos partidos políticos, ahora, tanto del FMLN como de Arena. La respuesta para poder prevenir el impago, la situación en la que se encuentra ahora el gobierno, de alguna manera con no tener nuevo endeudamiento para poder pagar sus compromisos previsionales, hubiera sido incorporar este gasto dentro del presupuesto del 2017. ¿Aquí se resuelve el tema? Mire, es que es una cosa obvia. Usted sabe que tiene que pagar su casa y que sabe que tiene que pagar
$1,000 mensuales y son $12,000 al año. No le queda otra más que colocarlos en su presupuesto. Sabía el gobierno que tenía que pagar 252 o algo más o menos similar todos los años, o mejor dicho, este año es creciente. Por consiguiente, debería haber estado en el presupuesto, como lo estaba en el 2016. ¿Por qué no está en el 2017? Porque en el 2016, a final del año, el gobierno, Cáceres, el ministro, pretendió decir que ya no iban a pagar eso, sino que eso lo iban a pagar de otra manera. ¿Quiénes? Simplemente el sistema de pensiones. Ya no lo iba a tener que pagar el gobierno y por consiguiente, ¿para qué lo voy a poner en el presupuesto? Sabiendo que eso no era así, que no iba a tener ese resultado. En este momento el problema es muy simple, dinero hay, si ese no es el lío. El lío es que en nuestro sistema financiero público usted no puede pagar algo si no está en el presupuesto en una determinada partida. En la partida correspondiente hicieron la viveza de solo poner $1,000. ¿Cómo puedes poner solo $1,000 si sabes que tienes que pagar 250 y tantos millones? Pero no solo eso, si sabes que a los 3 meses de aprobado el presupuesto o de entrada en vigencia el presupuesto, vas a tener que pagar 50 y tantos. ¿A quién? Al fondo de pensiones. ¿Y de qué? Del capital y de los intereses que tu gobierno le prestaste a los fondos de los trabajadores. No es a las AFP. Si la deuda no es a las AFP, si las AFP administra el fondo de los trabajadores, de todos, el préstamo y el uso de esos recursos es de un fideicomiso que se llama FOP, donde el gobierno agarra plata para pagar pensiones, por ejemplo, y tiene que pagar intereses, por cierto, bastante bajos, y no solo eso, además tiene que pagar el capital. Eso está en ese momento en impago, porque el 7 se vencían esos papeles, esos bonos que tenían que ser pagados en este momento. No se hace eso, si entren en pago. Y no había otras soluciones, claro que sí. La reforma reformar el presupuesto del 2017, que costaba pasar dinero de otras partidas a esa partida donde solo tenía 1,000 y de ahí pagar. ¿Cuánto tenías que pasar? Bueno, lo que necesitabas para abril. Y después entras en negociaciones para resolver aquellos agujeros que dejaste en el presupuesto. El problema es que no hay voluntad política para resolver. Ese es uno. Hay otros todavía menos ortodoxos. Hombre, decir, mire, los ingresos son tan buenos, ahora en enero, febrero y marzo, que eso nos permite considerar, presupuestar que mis ingresos van a ser 200 millones más de lo que calculé. Jorge, perdón. Y entonces poner los 200 millones. Pero si en esa reforma, si en esa reforma del presupuesto se presupuestan, valga la redundancia, más ingresos de los que de verdad se obtienen, simplemente en algún momento igual iba a estallar esa burbuja del impago. Sí, pero no la espada de Damocles como tenemos ahora el día abril de este día. Ahora, usted tiene oportunidad de durante el resto del año, hombre, ponerse de acuerdo, entrar en negociaciones, dar el financiamiento para bonos, porque los bonos van a ser necesarios. Sí, pero ¿a cuenta de qué? Arena le dice, yo te doy los bonos, pero cumple con lo que acordamos en noviembre, que es revisar el presupuesto, porque el presupuesto no está bien hecho. ¿Por qué ahora el Frente no ha querido hacer lo que acabamos de decir? Porque sería aceptar que hicieron mal el presupuesto. Lo que queremos decir, perdón, es migrar. Esa es la propuesta que usted está poniendo sobre la mesa. Es trasladar fondos de un lugar, puede ser de casa presidencial, puede ser de donde usted quiera, del resto de partidas, agarrar pedacitos y sumar los 50 y tantos millones que necesita. Y eso es una cosa temporal. Después usted hace otra reforma presupuestaria a través de ¿qué? Bueno, que le aprueben los bonos. Muy y bien. Entonces rellena eso que dejó de cubrir ahora. Don Jorge, se ha planteado 7 de abril como esa fecha límite, esa línea roja en la cual el gobierno tenía que cumplir con el pago específicamente, usted lo ha dicho, al fondo de los cotizantes. Sí. No es a las AFP, sino que a este fideicomiso, dentro del fideicomiso. Ahora,
¿Se acabó el tiempo? ¿Ya no hay margen para que en una siguiente plenaria pueda volverse a discutir esta solución de poder hacer una reforma a la ley de presupuesto y entonces trasladar fondos y pagar estas obligaciones? ¿Hay posibilidad aún? No, bueno, no, porque hoy agotaron la reunión, no llegaron a nada, simplemente como Arena, como el ministro de Hacienda Cáceres, no presentó ninguna opción como esta que estamos diciendo de reforma presupuestaria, simplemente porque el FMLN no quiere aceptar que hay que reformar el presupuesto. Entonces, frente a una situación como esa no hay otra salida. Ahí, no sé si es cierto, pero alguien me dijo, mira, ahí lo que propusieron era que le dijeran la junta directiva del fideicomiso, le dijera a los acreedores, y les dijera, mire, fíjense que en lugar de pagar el 7 de abril del 2017, hombre, paguemos el 7 de abril del 2018. Perdóneme, usted no puede romper un contrato, usted no puede cambiar las obligaciones de un contrato de manera unilateral, de un plumazo. Eso es peor que el impago. Pero bueno, aquí estamos en un problema, yo no sé, al nomás volver de la Semana Santa, porque hoy todo el mundo se va a disfrutar ya de esto, tendremos que buscar una solución inmediata, porque lo que puede pasar, perdóneme, es que los organismos internacionales que miden la calidad de nuestros bonos, pues digan, mire, pasan a ser bonos basura, más de los que ya están, y ponernos calificación C. Eso implica que suben los intereses, no solo del gobierno, le van a subir los intereses a cada ciudadano de sus deudas. A ver, Arena ha publicado un comunicado en el que ha reforzado lo que ya varios de sus diputados e incluso lo que el líder del partido ha dicho, Mauricio Interiano. No vamos a aprobar la emisión de bonos, no estamos dispuestos a acompañar que se genere más deuda para El Salvador. Lo que Arena está pidiendo es que el gobierno revise e intente equilibrar sus cuentas a través del recorte de gastos. Estoy entendiendo que usted comparte este punto de vista. No. ¿No? No, porque se necesita endeudarse. Si el problema es sentarse, ambos partidos, sentarse a cumplir, a diseñar una arquitectura financiera del problema en que estamos, y habiendo diseñado, habiendo compromisos de uno y del otro lado, entonces sí, tú vas a aprobar bonos, pero vas a hacer estas y estas y estas medidas. Austeridad, manejo aquí, recortar, todos los acuerdos que se han estado mencionando, pero tienen que sentarse no a dialogar, eso ya se acabó. Tienen que sentarse a llegar a acuerdos y a implementar los acuerdos. Mientras no hagan eso, pues no hay confianza, y bueno, el país, pareciera que estos señores creen que el país se va a ir al carajo. La responsabilidad es de los dos partidos. Obvio, el FMLN al gobernar, pues su responsabilidad es mayor, pero ambos partidos son responsables. Arena no puede seguir tampoco en esa terquedad. Para mí se vuelve absurdo decir, mire, yo no voy a aprobar un regalo que le dé el gobierno español para hacer calles, para hacer carreteras que le van a servir a la población. ¿Cómo se puede oponer a un préstamo para eso que tiene el control de la Unión Europea, que puede tener el control de otros organismos? Arena misma puede poner un control legislativo para manejar los fondos que sean estrictamente para hacer cada centímetro de carretera. Además, las carreteras sirven para generar empleo, precisamente en las zonas donde la gente no tiene empleo. ¿Cómo se puede oponer a eso? Don Jorge, tenemos que hacer la primera pausa de esta entrevista. Usted ha dicho algo importante unos minutos antes. Ha dicho es necesario la deuda para poder atender este compromiso, y eso nos lleva a explorar el origen del tema de las pensiones. Es algo que queremos preguntarle al volver de la pausa. Karen. Así es, ya regresamos. Les recordamos que estamos platicando esta noche con Jorge Villacorta. Jorge Villacorta fue diputado de la Asamblea Legislativa durante 15 años en representación primero de Convergencia Democrática y luego del Cambio Democrático de 1991 hasta el año 2016. Ya regresamos. Ya volvemos.
buen trabajo salvadoreño. Así se hace un mejor país. Vidri, donde sí hay de todo. Ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Con todas tus recargas y sin ninguna suscripción, WhatsAppea y habla gratis con tu persona favorita, para que le puedas llamar desde tu Claro prepago y que te llame ilimitado. Registra gratis a tu persona favorita enviando PF seguido de su número al 4777. ¡Claro que sí! Continuamos en Matices, estamos discutiendo esta noche con Jorge Villacorta, político salvadoreño. Jorge estuvo en la Asamblea Legislativa durante 15 años, entre 1991 y 2006, y estuvo dentro de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Don Jorge, queríamos abordar con usted los orígenes de este tema que venimos arrastrando por años. El gobierno, como usted bien lo ha dicho, tiene que endeudarse de manera creciente año tras año para poder cumplir con las obligaciones previsionales. Usted formó parte de esta discusión. ¿Es acaso que en 1996, en el momento en que se aprueba esta reforma, no se planteó que en algún momento iba a existir una situación en la que se iban a agotar las reservas del viejo sistema y le iba a tocar al Estado tener que asumir ese compromiso? ¿No planearon cómo poder asumir ese costo? Vamos a ver. Recuérdese que son dos sistemas. Uno es el sistema privado, donde es con el ahorro y las ganancias que produzca ese ahorro que usted va a pagar su pensión. El Estado ahí no tiene responsabilidad, nada más en algún caso que a alguien no le alcance o no cubrió, la pensión mínima pudiera ser enfrentada por el Estado. Pero incluso eso se puede resolver de otra manera, con un seguro para hacer eso, como en un montón de países. El otro sistema es el público, es decir, la deuda que el Estado tiene con los pensionados del Seguro Social y del INPEP. Personas que aportaron, que dieron dinero, que les quitaron de su salario el dinero. ¿Y quién lo tomó? El Estado. ¿De quién es la obligación de pagar eso? Del Estado. Es una deuda, como cualquier otra deuda. Pero que se pagaba con reservas de ese mismo sistema público. Claro, pero entonces las reservas, vimos en aquel momento y se lo advertimos en la Comisión de Hacienda, el técnico que contratamos en la comisión lo insistió, dijo, mira, en el 2017 el sistema truena, se lo dijimos a la señora Francia Bebé, que era la responsable. ¿Por qué? Porque no se dejaba la solución de la transición en el sistema viejo al sistema nuevo. Esa transición debió haberse dejado una forma financiera de resolverlo, no se quiso hacer. Y como no se quiso hacer, pues simplemente llegamos a una situación donde las reservas se terminaron y es evidente el número de personas que aporta cada vez es menor porque se jubilan y por consiguiente las personas que demandan su pensión es mayor. Por consiguiente el sistema está diseñado para definitivamente colapsar en algún momento. Ahora, antes de dar la palabra a Karen, si ustedes lo advirtieron esto desde 1996, dijeron en 2017 esto revienta, usted coincidirá conmigo en decir que la culpa de la situación en la que estamos ahora fue por la irresponsabilidad de los políticos de ese momento que aprobaron unas reformas del gobierno de Arena y del partido Arena. Pongamos los nombres como son. Ellos son los responsables de esas decisiones que se tomaron entonces. Fíjense que es más, lo único que se dejó fue decir, bueno, mire, el 1% del presupuesto, guardémoslo y abramos una cuenta para que de ahí se tome para pagar y que alguna cosa. Nunca se puso $1. ¿De quién es la responsabilidad de no haber siquiera puesto $1 en ese fondo que se abrió? De Arena. Sí, pero después continuó el gobierno de Mauricio Funes y puso algún peso. Tampoco. Entonces ahí ni siquiera eso que no iba a alcanzar, pero de algo servía, ni siquiera eso se hizo. Entonces la irresponsabilidad de la transición, de no haberlo hecho, es responsabilidad de esos gobiernos, habiendo y sabían, insisto, que esto iba a pasar. Ahora,
El sistema, ¿por qué colapsó? Pues hombre, el sistema era muy simple, porque usted tenía a las personas activas, jóvenes, pagando y metiéndole plata porque se le descontaban de su salario para pagarle las pensiones a aquellos que se pensionaban, el sistema de solidaridad y todo esto. Pero eso es imposible de cubrir cuando las personas que se retiran cada vez son más que las personas que aportan. Entonces, el sistema es obvio que no había posibilidad. Peor aún, si aquellos que habían ahorrado solo ahorraban el 3% y recibían del 80 al 100% del salario cuando se retiraban y solo habías ahorrado 3. ¿Cómo te ibas a hacer sostener eso? Y hablando de responsabilidades y de problemas acumulados, creo que también es importante hablar de lo que pasó después. En el año 2006, ya Jorge estaba explicando que en algún momento se acabaron las reservas técnicas y era imposible seguir pagando la deuda del sistema público anterior. Pero en el 2006 también se creó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, que es el mecanismo mediante el cual el gobierno toma prestados fondos del sistema actual, del sistema privado, para utilizarlos en pagar la deuda que tenía del sistema anterior. A ver, dinero de los trabajadores, Dinero no de los de las trabajadores, AFP. exactamente. Dinero de los trabajadores. El sistema estaba diseñado para que ese ahorro de los trabajadores sirviera para inversión en infraestructura, en inversiones productivas, es decir, que generara dinero, que generara intereses para el beneficio de los ahorrantes, que son los trabajadores. La idea era que el ahorro cubría una parte de la pensión, pero la otra parte, y la más importante de cubrir la pensión al final de los 30 años, era lo que había ganado en intereses. Las AFP no son más que supuestos técnicos, o como yo llamo, coyotes, que se encargan de colocar su dinero. Yo les pago, ustedes les pagan, yo les pago una comisión para que pongan mi dinero. ¿A dónde? Donde me dé más rendimiento. Ah, bueno, pero viene el gobierno, como el FMLN no le daba ni un préstamo y tenía cercado a Tony Saca, entonces agarran la viveza de, en lugar de que esos fondos sirvieran para inversión, dicen no, AFP por ley usted va a invertir en papeles del Estado. Conclusión, el Estado va a agarrar plata. Y le fueron subiendo cuánta plata podían agarrar del fondo. Y cada vez ha ido subiendo y cada vez han ido agarrando más. Pero no solo eso, solo van a pagar el interés del 1 punto y tantos %, porque en aquel momento la tasa LIBOR permitía hacer eso. Entonces, ¿y usted que estaba en la Asamblea Legislativa en ese momento? Y nos opusimos a eso. Eso es le insistimos que eso era inconstitucional. Claro, a estas alturas usted declara inconstitucional el FOP, imagínense la tragedia que significaría. Pero insistimos que eso era inconstitucional y que eso era una forma, era una salida equivocada, porque el ahorro no era para eso, el ahorro era para inversión. Ahora, hay una situación, porque quería preguntarle precisamente eso. Cuando usted dice, imagínese lo crítico que sería declarar inconstitucional el FOP. Claro. Ahora, no solo atendemos como país, el Estado, la deuda creciente para la deuda previsional del sistema anterior, sino también el sistema de pensiones privados no logra generar la rentabilidad de estos fondos para que exista un buen retiro por parte de los trabajadores. Argumentado por parte de Asafondos porque están obligados a invertir en los papeles del gobierno dentro de este FOP. Claro. ¿Cómo se hace para, digamos, para poder salir de esta trampa del sistema actual? ¿También sería necesario desechar, tal como propone Asafondos, y permitir inversiones en otros sectores, no precisamente en actividades del gobierno? Hay una propuesta, mal dicho, de Asafondos, es una propuesta elaborada por un grupo, sindicatos, empresarios y obviamente Asafondos, bueno, y han presentado una propuesta. Ahí está Asafondos, ANEP, pero además los sectores laborales también. En esa propuesta ya está la forma de resolver esto. Incluso le ahorra, le reduce la deuda, le baja el problema que tiene el ministro Cáceres de endeudamiento, y lo han aceptado, están claros que sirve eso. Bueno, pero se están tardando, no sé por qué, un mundo para poder aprobar esas reformas que resolverían, que facilitarían eso. Yo lo que sí quisiera
insistir es que el FOP, al haberlo creado y coger dinero, ya era un lío. Pero viene Tony Saca y todavía hace más, y hace un regalo para algún sector con un decreto 100 en el que le va a dar el 100% del retiro de su salario durante todo lo que viva. Imagínese usted cómo va a ser sostenible ese tipo de decisiones. Allí sí que Tony Saca le metió más clavos al féretro donde estaba el muerto. Lo enterraron 2 veces. Entonces, ahora habría que hacer esos cambios. A mí el decreto 100 había que haber revisado de que para los que van a hacer uso de él no lo tengan, los que ya lo tienen, ese es su derecho adquirido. Pero ese tipo de cosas están en las propuestas o está por revisarse. La responsabilidad del gobierno está, uno, en salir de estas deudas en el corto plazo, que son decisiones administrativas, técnicas. Claro, una decisión de ese tipo pasa por una visión política, que no se puede seguir en esta confrontación sin llegar mínimamente a soluciones en temas tan graves como este. La responsabilidad es de ambos partidos. Bien, usted había dicho ya en el primer bloque de esta entrevista, cuando estábamos hablando un poco sobre la situación actual, en el diagnóstico que decía que era un asunto de costos políticos. Decía, bueno, podrían discutirse algunas situaciones, pero en el fondo los partidos están jugando, Arena y el FMLN, están jugando a repartirse la culpa y la responsabilidad política. Es una competencia de quién es más culpable, de quién es más irresponsable. Porque ahora, ¿qué dice el gobierno? Y lo dice el ministro y todos los sectores gubernamentales. Hemos llegado al impago, ¿y de quién es la culpa? De Arena. Entonces, como la culpa es de Arena, sí, hermano, pero ¿y el daño que se causa y los resultados de eso? Bueno, es un golpe de Arena. ¿Y el gobierno? ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a resolver nada? No, es culpa de Arena. Creo que eso es tan irresponsable como también la posición de Arena de no llegar a un mecanismo de acuerdo. Ni por qué no se ponen de acuerdo en decir, vaya hombre, te voy a dar los bonos. ¿Cuánto pero se parece? Gente hace esto, es esto, y hasta otras cosas. ¿Cuánto se parece la postura de Arena negándole la aprobación de endeudamiento al FMLN a la postura que asumía el FMLN cuando era oposición en la Asamblea Legislativa? Exactamente la misma. ¿Cuáles son los incentivos, entonces, don Jorge, para poder lograr un acercamiento entre estas dos fuerzas, sobre todo cuando estamos ante un contexto preelectoral? Es decir, cualquiera pensaría que ahora la apuesta es debilitar al otro de cara a las elecciones municipales y legislativas del 2018. ¿Qué incentivos hay para poder llegar a ese acuerdo? Primer incentivo, que la gente está hasta aquí, de los partidos políticos. No cree ya en partidos políticos, no cree en líderes políticos por la incapacidad en que están, y la gente va a pasar la cuenta el 4 de marzo del 18, o no yendo a votar, o castigando a los dos partidos. Creo que había que tomar una responsabilidad, los dos partidos o todo el resto de partidos, de darse cuenta que vamos hacia eso, a una situación grave por la decisión de las personas que cada vez detestan más a los partidos y a los políticos. Ese es un primer tema que deben de darse cuenta hacia dónde van. Y luego, bueno, ahí tenemos una acción de parte de Naciones Unidas. Ahora está el embajador Andión haciendo un esfuerzo que esperamos que después de mayo esté la propuesta de un mecanismo que obliga a sentarse para construir una serie de medidas, de nuevos acuerdos que permitan que el país se irrumbe de otra manera. ¿Y se puede resolver el problema fiscal? Sí, lo pueden irrumpir, enfrentar de otra manera conjunta. Esa es la otra opción. ¿Y cuánta esperanza le tiene usted a ese proceso de diálogo y de acuerdos, a ese nuevo proceso que en realidad no es tan nuevo? Porque ya, por ejemplo, en el 2007 hubo un esfuerzo en el que, de hecho, representantes de las fuerzas políticas viajaron a España, incluso invitados por el gobierno español, para intentar justamente hacer esto, acuerdos y diálogo. Estuvimos en Toledo, yo estuve en esa delegación. Pero mire, usted tiene razón, son decenas y decenas de iniciativas, de intentos, pero al final todo se detiene en el problema de este país, en que los partidos políticos solo viven pensando en votos. ¿Qué me da votos y qué me quita votos? Y toman las decisiones en base a eso. Entonces, yo si algo tengo de experiencia como político, es que no se toman decisiones hasta que no se toca a fondo.
¿Por qué llegamos a los acuerdos de paz? Porque era imposible continuar con la guerra. No existía ninguna opción, ni externa ni interna, que permitiera a ambas partes continuar con la guerra. Como tocamos fondo, porque estamos ahí, bueno, a encontrarle solución. Pareciera que todavía aquí no hemos tocado fondo, pareciera, pero creo que en el tema fiscal estamos llegando a tocar fondo. Y en el tema de seguridad, bueno, somos el país y la ciudad capital más peligrosa del mundo. Creo que también implica tocar fondo. Entonces, ¿hasta dónde toca ahora, frente a esas mismas elecciones? Porque la gente va a pasar la cuenta, que los partidos entren y tomen conciencia que llegó el momento, y espero que Andión contribuya con una metodología a buscar eso, a sentarse a nuevos acuerdos de nueva generación. Don Jorge, queremos agradecerle su tiempo con Focos y específicamente con el segmento Matices para venir a compartirnos esa reflexión. Hemos abordado desde la situación del impago actual, los orígenes y ahora el proceso de diálogo. Ha sido muy completo. Muchas gracias. Es un gusto. Nada más un detallito. El fondo de los militares es el mismo sistema de solidaridad y mire dónde ha terminado. Entonces, venir a plantear algo parecido a eso no tiene evidentemente ningún sentido. Bueno, muchas gracias a es ustedes. un tema que se nos ha quedado fuera, pero deja de fondo el asunto de la débil institucionalidad. Seguiremos abordando el tema desde otras aristas, seguramente. Bueno, nosotros hacemos una pausa, ya regresamos más con Focos. Ya volvemos. Buen trabajo, salvadoreño. Así se hace un mejor país. Vidrí, donde sí hay de todo. Bueno, llegué a Washington, D.C., una ciudad que en lo personal ya había estado antes como turista, había visitado, había llegado ahí varias veces y me encantaba la ciudad, y llegué a vivir muy cerca del downtown de Washington, D.C. Y yo llegaba con una experiencia profesional, era periodista, había estudiado periodismo en El Salvador, había ejercido docencia en las universidades de El Salvador, pero también tenía toda la acumulación educativa. O sea, yo había trabajado en una ONG ayudando a sectores con retos educativos en el tema de la educación popular. Entonces me había desarrollado con esa experiencia creando materiales educativos. Entonces así llegaba a Washington. Washington es una ciudad que tenía y tiene todavía un liderazgo predominantemente latino, con muchas ONGs trabajando con la comunidad inmigrante y diversa. Entonces habían posibilidades de poderse insertar rápidamente en ese campo laboral. Bueno, hice un periodo corto en ese. Yo ya era estudiante en la Carlos Rosario, que es donde van a estudiar mi escuela que yo amo, porque esa escuela a mí me abrió muchas posibilidades con el tema del bilingüismo y del idioma inglés. Entonces ahí estudiaba, ahí conocí muchos amigos, muchas amigas salvadoreños y de todas otras diversidades. Y ya dominaba un poco el inglés, entonces se abrió una posibilidad de empleo en la organización que se llama Casa de Maryland. Ellos andaban en búsqueda de un director de educación y liderazgo, y el director ejecutivo vio en mí posibilidades y me entrevistó y me ofreció el empleo. Entonces yo llegué a ser el director de educación y liderazgo en Casa de Maryland casi por 7 años, y ahí pues construimos junto con un equipo muy dinámico todo un proyecto
todo un proyecto de educación popular, de educación alternativa, conectado con todo el trabajo que estaba haciendo Casa de Maryland en las áreas de abogacía, de lobby, de organización comunitaria, también de organización de inquilinos, salud, el tema de la salud con las promotoras de salud, el programa de inglés. O sea, yo me acuerdo que cuando llegué a Casa de Maryland tenían un programa de inglés como con 40 personas. El equipo con el que trabajé y que era un equipo muy dinámico, que le trajo mucha creatividad y mucha entrega al proyecto. Al final dejamos una escuela con más de 300, 400, 500 estudiantes. O sea, habíamos crecido numéricamente, pero no, cualitativamente, ¿verdad? Numéricamente, pero también en calidad. O sea, pudimos tener un programa que a la gente le beneficiaba. Bueno, yo diría que hay como diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me encantó el impacto que hicimos, y yo no tomo mis créditos solo, porque no es solo una persona, uno solo es uno más, parte de un equipo. Pero yo creo que en Casa de Maryland hicimos un trabajo extraordinario con el tema de los jornaleros y las trabajadoras domésticas. Yo vi llegar a esa agencia gente que no sabía leer y escribir, por ejemplo. Y nosotros ahí construimos un programa de alfabetización. Empezamos con 3 personas, terminamos como con 40, 50 personas. Entonces ahí se le enseñó a leer y escribir a la gente. Luego, en la enseñanza del idioma inglés, hicimos un currículum específicamente para que los jornaleros tuvieran un instrumento de cómo aprender los códigos básicos para defenderse ante empleadores inescrupulosos. Se les dio herramientas a través del idioma para que pudieran comunicarse mínimamente y establecer una relación distinta entre el jornalero y el empleador, ¿verdad? En el otro lado también construimos otro currículum que fue en el área de la ciudadanía. Nosotros ayudamos a mucha gente a que se hiciera ciudadano, pero no solo para obtener la ciudadanía para poder votar, ¿verdad? Sino poder tener un pasaporte o poder viajar, sino también para que tomara conciencia de lo que significaba adquirir una segunda ciudadanía en un contexto que demandaba más participación ciudadana. Yo puedo decir que ahora ahora vivo en Texas, ¿verdad? Y tengo 7 años, soy gerente de programas de educación en el área certificada. Estoy impactando, digamos, a través de estos programas otras poblaciones, siempre migrantes, pero más con compañías. Por ejemplo, ahora trabajo con compañías de hoteles como el Westin, el Sheraton, el Hilton, con toda la línea de supermercados de H-E-B, con trabajadores en el Bush International, y mucha gente es salvadoreña que emigró aquí hace 30, 20 años, 25 años y no tuvieron la oportunidad o no se dieron el tiempo para poder aprender un idioma en el área ya contextualizada, es decir, en el trabajo, en la industria específica donde están trabajando. Entonces ahí se está dando un impacto que el resultado es que a la gente que está en estos programas pueda adquirir una promoción o pueda tener empleo más estable o que le pueda permitir de ahí dar un salto a otra compañía o que la misma compañía le dé una nueva oportunidad de empleo. ¿Qué hacen realmente las AFP por ti? Las AFP son empresas sólidas, profesionales y con accionistas de prestigio internacional, estrictamente reguladas y supervisadas. Las AFP, administrando los ahorros de forma transparente, han generado más de $2.300 millones en rentabilidad para las cuentas individuales de los trabajadores. Los afiliados, dueños de más de 8.600 millones que respaldan su pensión, se merecen una reforma que logre mayor rentabilidad, mayor cobertura y mejores pensiones de forma sostenible.
Claudia Lars es el seudónimo literario de Carmen Brannon Vega, quien nació en Armenia, Sonsonate, el 20 de diciembre de 1899. Su padre, de origen irlandés, y su madre, salvadoreña. A los 20 años de edad, publicó sus primeros poemas y luego se radicó en Nueva York, donde contrajo matrimonio en 1923. Vivió en Costa Rica, México y Guatemala. En 1946 retornó a El Salvador. Desarrolló una amplia labor poética, tanto clásica como vanguardista, caracterizada por el dominio de la métrica, la profundidad en la expresión de sus sentimientos y pureza del lenguaje, que la sitúan como una de las más grandes exponentes del ámbito poético hispanoamericano. Sus trabajos de poesía y crítica fueron publicados en las principales revistas y periódicos del país durante varias décadas. Directora de la revista Cultura, ganó diversos certámenes como el primer premio de los Juegos Florales de Quetzaltenango en 1965. Esta noche recordamos uno de sus poemas dedicado a la memoria ancestral, a nuestros niños indígenas. Moreno el dormido, quisiera saber quién le dio en las venas su color de nuez. Quizás el terrón de oscuro poder o el búho nahual por indio tan fiel. Y van los caminos de Izalco a Petén y verde sin ley entre mariposas. Pueblos fugitivos tienen que correr y van tras su huella cascos en tropel. Entre miedos y largos no sabe qué hacer y se vuelve el niño de muda niñez. De Claudia Lars, el poeta Ricardo Lindo escribió: no solo fue una de las primeras mujeres en consagrarse a las letras, que eran, cuando ella comenzó, terreno privado de los hombres, sino que además se anticipó a su tiempo destruyendo esquemas y atacando prejuicios. Finalmente, el espíritu de Claudia Lars alzó vuelo. En San Salvador, un 22 de julio de 1974, esta insigne salvadoreña nos dejó la impronta de su poesía y su apasionada prosa de amor por El Salvador. El Papa Francisco nos orienta a ser misericordioso con las mujeres que se han provocado un aborto. Si la Iglesia pudo abrir la misericordia de Dios para estas mujeres, ¿por qué no puede la justicia abrir la misericordia de la ley para las mujeres que necesitan una interrupción del embarazo por causas de salud? Necesitamos la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un placer saber que contamos con su sintonía aquí en las noches de Focos. Bueno, qué mejor manera de iniciar la Semana Santa sino con esta entrevista con Egli Larrainaga, esta extraordinaria mujer que le ha dedicado su vida al teatro con su capacidad transformadora. Y también quiero recordarles que si quieren ver la entrevista con Egli Larrainaga y también el resto de segmentos que han sido producidos en esta nueva edición de Focos, lo pueden hacer a través de nuestro sitio web en focostv.com y también lo pueden hacer a través de las redes sociales en @focosoficial en Facebook y @focostv en Twitter. Eso ha sido todo por este domingo. Hasta la próxima.